El día de hoy vamos a ver la historia de nunca le prestes dinero a una familia con derechos. Pero antes, suscríbanse, dejen su like y comenten cualquier cosa, porque de ese tipo de acciones simples depende que este video llegue a más personas, y eso me motiva mucho a seguir. Así que si a todos les gusta este video, por favor dejen su like. ¿Ya lo hicieron? Bueno, sigamos. Como una persona de 27 años, tengo muchos conocidos con hijos, principalmente en el grupo de edad de niños pequeños, pero también tengo muchos amigos sin niños, igual que yo, soltero y sin hijos. Ahora, no me malinterpreten, me encanta ser el amigo divertido, pero siempre me he mantenido firme en mi decisión de no tener hijos. La mayoría de mis amigos con niños han llegado a aceptar eso y simplemente no lo mencionamos. No hay motivo para hacerlo, ¿verdad? Creo que mis amigos esperan que un día yo y la persona con la que esté saliendo en ese entonces anunciemos un embarazo, por lo que sé que se sentirán decepcionados porque no pasará, pero eso está bien. Miren, siendo un soltero y sin hijos, naturalmente tengo un poco más de libertad en la vida que mis amigos con hijos. Todavía puedo vivir la vida al máximo, pero ellos no pueden. Yo no quiero tener hijos, y si quiero tener hijos más adelante en la vida, puedo revertir esa decisión. Probablemente adoptaría. Ellos simplemente no pueden deshacerse de sus hijos. La mayoría de mis amigos con niños todavía son amigos sanos y cariñosos. Les encanta verme viajar a lugares exóticos y adoran los pequeños recuerdos que les traigo. Sin embargo, un grupo de amigos ha mostrado sus verdaderos pensamientos últimamente. En los últimos años los he ayudado financieramente. No me molesta ayudarlos porque tienen bocas que alimentar y sé lo que se siente, así que no quiero ver a mis amigos y sus hijos haciendo lo mismo. El gasto más notable con el que los ayudé fueron $1,800 que desembolsé para comprarles literalmente un vehículo funcional. Tengan esto en cuenta, los $1,800 serán importantes más adelante. Mis amigos en cuestión tienen un hijo de 3 años juntos y la novia tiene un hijo de 9 años de una relación anterior. Esta pareja en particular se ha vuelto muy amargada conmigo últimamente, casi tan pronto como se enteraron de que estoy planeando un viaje de un mes a Brasil. La respuesta inmediata de mis amigos fue un rugido de disgusto. Deberías estar ahorrando ese dinero para poder comprar una casa y formar una familia. Y yo respondí, no tengo interés en reproducirme y no estoy listo para sentar un ancla. Lo que sea, debe ser lindo volar por todo el mundo. Tal vez algún día sepas lo que es ser responsable en lugar de solo pensar en ti. Perdóname. Trabajé demasiado para estas vacaciones. He estado presupuestando estrictamente mi dinero durante más de un año para que esto suceda. Incluso dejé las comidas caras y los refrescos para ahorrar algunos dólares más cada semana. No comer fuera, no comprar videojuegos, básicamente nada fuera de lo esencial. Trabajo más horas a la semana que ustedes dos juntos. Digo esto sin juzgarlos realmente, tienen niños que cuidar, pero yo gané este dinero. Y bueno, ellos llegan y se enojan conmigo, simplemente por no tener ningún hijo. Para mí eso era ridículo y patético. Me resienten por eso en el momento, supongo que lo entiendo, porque sé que ninguno de ellos ha logrado hacer algo así y me siento un poco tonto, porque tienen que verme volar a Brasil sabiendo que no pueden permitirse hacer lo mismo, porque criar hijos es muy caro. Pero luego dan un paso más allá y me piden que les preste $3,000 para que ellos también puedan hacer algo este verano. Ella incluso sacó su teléfono y me enseñó el hotel donde querían quedarse. Tan pronto y vi que habían ingresado la información para una estadía de 14 días por un total de $2,400, me di cuenta. Habían planeado pedir este dinero todo el tiempo. Honestamente me quedé sin palabras por un momento, así que finalmente dije algo como, mira, he estado ahorrando para esto durante más de un año. No puedo permitirme el préstamo de ese dinero o no podré pagar para ir a mis vacaciones. Y para ser honesto, todavía tengo que recuperar los $1,800 que les presté a ustedes para comprar el carro. Así que lo siento, pero la respuesta es no. Y ellos simplemente se volvieron locos. En lo único en lo que piensan todas las personas como tú es en ustedes mismos. No tienes idea de cómo es que nunca lleguemos a hacer nada divertido. Qué mal amigo eres. Preferirías irte solo que ayudar a nuestros niños a tener un buen verano. En ese momento simplemente me fui sin decir una palabra más. Ahora tengo claro que todo lo que fui fue una alcancía. En verdad supongo que fue mi culpa por estar orgulloso de mi éxito. Todo esto sucedió el fin de semana pasado, e incluso hoy recibí otro mensaje de texto. ¿Estás seguro que no podemos ir todos juntos al lago? Los niños realmente necesitan esto. No es que no puedas ir a Brasil en otro momento. Y esto, amigos, ha sido un ejemplo hiriente de una familia que cree que tiene el derecho de usar el dinero de alguien más. Moraleja, nunca prestes dinero a tus amigos, al menos que el préstamo lo trates como un regalo que no verás nunca más. Y si te lo devuelven, considera a esa persona un gran amigo.
Hey, hola, espero les haya gustado el video. Recuerden que si se suscriben, dejan su like y comentan cualquier cosa, ayuda mucho a que el video sea recomendado. Sin nada más que decir, cuídense y hasta la próxima.